Por favor, ya los confundí, ¿verdad? ¿No se acuerdan? Pues les vamos a recordar un poquito conforme a la palabra de Dios de que si es bíblico el día de Reyes, y quedamos donde quienes vieron a Jesucristo recién nacido. ¿Dónde nació Cristo? ¿En Jerusalén? En Judea. En Judea era como el estado de Judea. Y no nació en Jerusalén, nació en Belén. ¿Sí? ¿Quiénes lo miraron recién nacido? ¿Los magos o los pastores? Dice que los pastores llegaron al establo, ¿verdad? Y la escritura dice, y miraron al niño, porque el ángel se los había declarado y les había indicado que fueran a Belén. Pero no alcanzamos a mirar, hermanos, si ciertamente los magos llegaron ante la presencia del recién nacido, de Jesús, o el Mesías. ¿O sí? Vamos a repasar un poquito Lucas capítulo 2, lo que nos dice de que Cristo fue presentado, fue circuncidado, fue presentado y se regresa a su ciudad, Nazaret, porque allá vivía. Pero no miramos la presencia de los magos. Lucas capítulo 2. Vamos a leer el verso 8 al 16 para que nosotros nos acordemos perfectamente del tema que estábamos hablando. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y repentinamente fue con él ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Sí, hermanos, entonces eso fue lo que anunciaron los ángeles a los pastores que velaban, dicen, las vigilias de la noche, su ganado, y les indica que pasen a ver ese anuncio que él les estaba haciendo en Belén, en la ciudad de David. Y la señal que les da que iban a encontrar al niño envuelto en pañales en un pesebre. Intrigados llegan a Belén y es lo que sucede, que ven al niño en el pesebre y a José y María. Pero no vemos que ahí indique que llegaron los magos, o no nos dice si vinieron los magos a los 8 días, a los 40 días, o cuándo fueron que llegaron los magos de Oriente. Verso 21 de este capítulo y 22. Y
pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, de María, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Aquí miramos que al 8º día fue circuncidado Jesús, y pasado la purificación de su madre, lo llevan a Jerusalén a presentarlo al Señor, conforme estaba escrito la ley de Moisés, y que el apóstol Pablo aclara en Gálatas 4:4 que venía súbdito a la ley, es decir, que él tenía que cumplir todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Él tuvo que presentar 2 palominos para su presentación. Entonces, eso es lo que aclara Lucas. Vinieron los magos, hermanos, como dice la Escritura, estos sabios de Oriente, o no vinieron. Verso 39 dice así: mas como cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Eso es lo que nos aclara el Evangelio, que Jesús fue presentado en el templo conforme a la ley, y cumplido eso, se vuelven a Nazaret. ¿No llegaron los magos? ¿No se encontraron? Porque la Escritura habla de que estos hombres que venían de Media o Persia, al mirar en el cielo una nueva estrella brillante, entendieron que anunciaba un nacimiento. Ellos de alguna manera se habían dado cuenta de que iban a ser un Mesías en Belén. Entonces se pusieron en camino. Al mirar esa estrella, ellos se pusieron en camino para venir a adorarle, y trajeron regalos para él, que le ofrecieron cuando llegaron, dice la Escritura, lo mismo la Escritura: oro, incienso y mirra. Pero ¿cuándo se lo ofrecieron? ¿Qué tiempo transcurrió en que ellos llegaron a Jerusalén preguntando por un rey recién nacido? No por Herodes, porque Herodes era el rey de los judíos. En ese momento ellos llegaron por el imperio romano. Herodes estaba impuesto así, rey de Judea. Entonces también él se confunde: ¿cómo van a preguntar por un rey que no es él? Entonces, estando en esta situación, nosotros necesitamos aclarar esto, hermanos. Porque vemos que Lucas no nos aclara nada. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 2. Entendiendo que Lucas nos dice que ellos se volvieron a Nazaret después de cumplido la orden de la ley de Moisés. Entonces, el Evangelio de Mateo capítulo 2, verso 1 hasta el verso 11 vamos a leer. Y como fue nacido Jesús en Belén de Judea,
en días del rey Herodes, he aquí, unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Es el único evangelio que declara que unos magos vinieron del oriente, que sí, de Media Persia, a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: tú, Belén, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: andad allá y preguntad con diligencia por el niño, y después que le hallares, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño. Y vista la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Vemos, hermanos, dice que al llegar los magos a Jerusalén y preguntar ante el rey Herodes que dónde estaba el rey de los judíos recién nacido, dice que se confundió Herodes y manda a traer a los ancianos, a los escribas, y les pregunta que dónde iba a nacer el rey. Y ellos le dicen el lugar, porque estaba así escrito por el profeta. Después dice, llamando en secreto a los magos, los investiga de qué tiempo había aparecido la estrella o la habían visto ellos, y se habían encaminado hacia Jerusalén para ver al niño. Después de esa información los mandan: vayan, busquen al niño, y cuando lo encuentren, háganmelo saber, para que vaya a adorarle. Eso fue lo que sucedió en Jerusalén. Salen de las ciudades y ven nuevamente la estrella que los guía hacia Belén. Y llegan no al pesebre, donde los pastores habían visto al niño, sino llegan, dice, donde se posesiona la estrella, en una casa. Y al entrar a ella, miran al niño y a María su madre, y se postran, dice, para adorarlo, ofreciéndole dones, oro, incienso y miel. ¿Qué significaba esa adoración de los sacerdotes? Dijimos que eso significaba la postrera adoración de todo el mundo gentil. Eso representaban los sacerdotes de Oriente.
por los magos. Digo sacerdote porque era una tribu sacerdotal que los persas lo tenían como profetas a estos varones, porque se dedicaban al estudio de los astros y de alguna manera orientaban a ellos. Entonces, eso eran los sabios de Oriente, pero la Escritura no narra que eran reyes, hermanos. Solo la historia dice que era una casta sacerdotal. ¿Qué más podemos mirar? Entonces ya sabemos que Mateo nos aclara con exactitud dónde estaba el niño, que es que ya en una casa. Todavía estaba en Belén, no se había ido a Nazaret, como aclara el Evangelio de Lucas. ¿Qué pasó entonces? Dice que al verse burlado Herodes, verso 16, vamos a leer. Herodes entonces, como se vio burlado de los magos, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que había en Belén y en todos sus términos, de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Este fue el acontecimiento que sucedió cuando miró que había sido burlado por los magos, que no le habían dado la información que él pedía. Ya los magos se habían regresado a su lugar de origen. Entonces él manda matar, así como había entendido la información de los magos del aparecimiento de la estrella, hasta el tiempo en que había llegado a Jerusalén, y aquí dice de 2 años abajo. Quizás su posición personal le aumentó en años, ¿verdad? De que Jesús podría haber tenido 1 año o 6 meses cuando llegaron los magos de Oriente ante su presencia. Y para no equivocarse, Herodes de 2 años para abajo manda matar a todos los niños de Belén y sus alrededores, para que no hubiera otro rey más que él. Entonces, ¿qué entendemos, hermano? Tenemos que festejar también, hermano, la aparición de los magos de Oriente, ¿no? Si la iglesia lo hace el 6 de enero, ¿no? La iglesia católica. Nosotros no. Porque no es bíblico, hermano, o porque no queremos. Pues eso es lo que nosotros debemos de entender, ¿verdad? Que no tenemos por qué celebrar cosas que son tradiciones y no son bíblicas, lo que Dios no acepta. ¿Por qué? Porque esta tradición de los magos se impuso para el día 6 de enero, porque las iglesias, dijimos, de Oriente, Roma y de Occidente no tenían ese mismo acuerdo. Unos festejaban la Navidad el 25 de diciembre en Roma, porque era la fecha del nacimiento del dios Sol, y tenían sus fechas de las Brumalias y
qué más? ¿Cuál era la otra, no? Saturnalias. Y la iglesia de Occidente, la iglesia de Occidente, que es Roma, y la iglesia de Oriente tenía otra fecha, el 6 de enero, festejar la Navidad del nacimiento de Cristo. Entonces, para que no hubiera esa inconformidad o esa discrepancia en la doctrina de ellos, acuerdan los obispos unificar 25 de diciembre celebrarse la Navidad y 6 de enero el día de los Reyes Magos, ¿sí? Donde tenían que regalarse allí regalos. Eso fue por el siglo V. Para el siglo XII ya se había inventado otra tradición, el meter regalos en el árbol de Navidad. Y que ahí se colgaran los regalos con sus nombres para quienes eran. ¿Y qué introducen allí? El famoso Santa Claus, en honor a San Nicolás, porque era un hombre dadivoso que regalaba regalos a los niños. Entonces, pues en honor a él ya festejan también Santa Claus en el día de Navidad, poniendo los regalos ahí para cada quien. Y de esa manera te llega también Santa Claus. Esa fue la tradición. Entonces, para nosotros el consejo es lo que Dios dice, ¿no? Deuteronomio, capítulo 12. Versos 30 y 31. ¿Ya estamos ahí? Guárdate, que no tropieces en pos de ellas después que fueren destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas gentes a sus dioses, así haré yo también. No harás así a Jehová tu Dios, porque todo lo que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos e hijas quemaron en el fuego a sus dioses. El consejo es este, que nosotros nos apartemos, nos guardemos. Primero de investigar, dice, para hacer las cosas. Lo que hicieron aquellas gentes que fueron antes que nosotros. Y lo que hacen hoy. Cosa que Dios no ha aceptado, porque hicieron cosas que Dios aborrece, que Él no había mandado. Ese es el consejo para nosotros como iglesia de Dios, que guardemos nuestros pies, porque esto es idolatría, sencillamente, y Dios no la acepta. El profeta Jeremías, hay un texto muy conocido de nosotros, hermano, Jeremías 10, verso 2. Muchos años después, también dice estas palabras, y que esto fue causa de que Israel fuera exiliado de su pueblo.
Fíjense. Así dijo Jehová, verso 2. No aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo os tengáis temor, aunque las gentes las temen. ¿Qué tenemos que entender? Que como pueblo de Dios, nosotros estamos, como decía nuestro hermano ayer, en la ley de la libertad, de no sujetarnos a ese yugo de esclavitud, sino que vivamos haciendo la voluntad de nuestro Dios, o lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Sí? Sencillamente eso quiere nuestro Dios. ¿Podemos nosotros dejarnos influenciar por esas tradiciones, hermanos? Fíjense, a veces nuestros niños, yo creo que no nada más los míos, mis niños, sino que muchos niños, nos preguntan, hermanos, ¿por qué nosotros no festejamos Navidad? ¿Por qué no ponemos luces en nuestras casas? Se ven bonitos. Y es donde nosotros tenemos que inculcarle la doctrina. Que eso no es de la iglesia de Dios. Que a Dios no le agrada. Porque eso está festejando una tradición que no le gusta a Dios. Y me dice mi nieta, es que nosotros no somos del pueblo de Satanás, ¿verdad? Somos de Dios. Pues somos de Dios, porque esas son cosas del mal, del que lleva la contraria a Dios, que se hace enemigo de Dios. Y algo muy sencillo, hermanos, que nosotros debemos de entender, la palabra de Dios. Dice la Escritura en Mateo, capítulo 15. El verso es 13. Mas respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Fíjense a lo que nos exponemos. Si Israel fue desarraigado de su pueblo por gente que no conocía a Dios y fue traspuesto a la esclavitud en Babilonia, fue precisamente por la causa de la idolatría, de ser desobediente a la palabra de Dios, porque se dejó influenciar. Les gustó lo que miraban de otros pueblos, de otras naciones, y lo que hacían. Que la Escritura no narra que pasara a sus hijos aún por el fuego. Imagínense. Porque era la tradición. Entonces, eso es una señal de que no estamos de parte de Dios. ¿Qué más podemos entender nosotros, amados hermanos? Algo muy especial. Apocalipsis,
decimos que eso no es malo, porque se mira bonito, es agradable a los ojos, ¿verdad? No es malo que te den un obsequio en esa fecha. ¿Y qué es lo que estamos aceptando? Verso 9 y verso 10 de Apocalipsis 14. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. ¿Qué estaríamos aceptando, hermanos? Si nosotros nos influenciamos con eso, dice que la marca y la señal de la bestia. ¿Quién es la bestia? La Escritura nos ha señalado que es el movimiento religioso, ¿verdad? Que está en un imperio. Esa es la bestia, el imperio romano. Y ahí está el movimiento religioso, el cual de esa manera ha tomado su doctrina. Y si nosotros nos influenciamos, estamos aceptando también la señal de esa bestia y no la señal de Dios. ¿O queremos nosotros tener las dos señales? Y eso nos constituye, como dice la misma palabra de Dios, en ni frío ni caliente, y el Señor no nos puede aceptar y nos vomitaría de su boca. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que no aprendamos el camino de las gentes, que no nos preocupemos por desde cuándo es para nosotros hacerlo, no, porque eso no es de Dios. Dice Proverbios 10, y con esto vamos a concluir. Proverbios 1, verso 10. Ya tenemos nuestra cita, ¿no? Amén. Pónganse de pie, vamos a leerla todos. 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Amén. Amén. Este es el consejo para nosotros. Si nos quisieran engañar, dice, además de todo lo que hemos escudriñado de la palabra de Dios, no tenemos por qué consentir. ¿Sí? Porque eso ofende a Dios y nosotros como hijos de Él no queremos ofender. ¿Sí? Dios los bendiga, hermanos.